you heard anything from HQ? That's a negative. Try again. What the hell was that? De entre todos los tipos de historias de horror analógico que he estado viendo, hay uno en particular que es el que más miedo me da por tener una posibilidad más alta de que se dé en la vida real: los ARGs hablando sobre enfermedades. Este tipo de historias, como la de Smile Tapes, son bastante curiosas en el sentido de que el enemigo principal no es un ser oscuro, entidades dimensionales o una invasión alienígena tradicional, sino una pequeñísima bacteria, virus u hongo, que cuando hablamos del primer tipo de enemigos, puedes ver el peligro acercándose, puedes pensar en hacer algo, y si no puedes escapar, tal vez tu eliminación sea rápida. Y más importante aún, es que subconscientemente sabes que esa historia que acabas de escuchar no es real, o que muy probablemente no pase nada de lo que oíste. Puedes decir, es muy fantasioso, pero cuando hablamos de enfermedades, la cosa cambia. Se siente un miedo, una alerta en el cuerpo, debido a que estamos conscientes de qué tipo de cosas le puede hacer un patógeno al cuerpo. Si no, en Google hay muchas fotos que no pondré aquí. Un ARG hablando de una enfermedad con capacidad extintiva se siente mucho más real. Después de todo, es posible que ya existan un par de estas, encerradas en algún laboratorio. Y ojalá nunca se llegue el día en que accidental o voluntariamente sean liberadas. La historia de hoy fue creada por el canal Vintage 8 y averiguaremos todo lo que pasó en un pequeño pueblo llamado Tangipahoa, en Estados Unidos. La historia del virus Tangi empieza con los reportes de una doctora preocupada. Parte 1. Diario de la doctora Julia Williams. El 8 de agosto de 1988, la doctora informa sobre varios casos de pacientes con síntomas graves. Esto dado después de que dichas personas nadaran en el río local. La doctora ordenó que se obtengan muestras de distintos cuerpos de agua. La muestra 1, tomada del lago Pontchartrain, la muestra 2, tomada cerca de Kate's Crossing, y por último, la muestra 3, en North Parish, y se esperó los resultados en un tiempo de 8 días. Sin embargo, estos resultados obtenidos el 18 de agosto de 1988 no arrojaron nada fuera de lo común, ligeros cambios en los niveles de aluminio y cobre, pero no explicarían los síntomas de los pacientes. También se hizo análisis de sangre, pero tampoco se detectó ningún patógeno conocido. Luego de eso, algunos pacientes mejoraron, pero otros desarrollaron meningitis. Paciente 1, bebé asintomático. Paciente 2, adulto fallecido debido a complicaciones con la meningitis. Paciente 3, niño, estable. Paciente 4, mujer embarazada, estable, pero se perdió al niño. Luego de la autopsia, en los fallecidos se encontraron cosas extrañas, tales como tumores en la columna. Y por fin, el 5 de noviembre de 1988, la doctora Julia Williams logró identificar el patógeno. Dicho microbio fue detectado en los cuerpos de agua cerca de Kate's Crossing y en los análisis de sangre. Se le llamó el virus Tangi, y sus muestras fueron enviadas al CDC para más estudios. Los resultados del CDC fueron aterradores. Se observó que en las muestras de tumor enviadas habían organismos agresivos, parecidos a gusanos, y algo nunca antes visto fue reportado. Estos gusanos nacían del virus, como si estuvieran saliendo del cascarón. El 7 de enero de 1989, la doctora Julia Williams hace otro descubrimiento. El virus, después de cierto tiempo, sufre algún tipo de metamorfosis. La doctora observaría que estos gusanos viajarían al cerebro y al sistema nervioso central, pero cuando ya la enfermedad llega a un punto, extrañamente desaparecen los síntomas y se hace indetectable. La doctora Julia Williams sospecha de una infección secundaria. También empiezan a suceder cosas raras, ya que envió nuevas muestras al CDC, pero estos le dijeron que no recibieron el microbio de la doctora, sino otro patógeno. La doctora se pregunta
por qué su supervisor mentiría y enviaría muestras que no son del virus Tanguy. Para el 4 de abril, la doctora, indignada, informa de cómo es que la alcaldía del pueblo incita a sus habitantes a tomar el agua de Kate's Crossing. Sospecha de grandes lobbies entre una empresa de agua y la alcaldía, por lo que el CDC no ha dicho nada hasta ahora. La doctora Williams teme lo peor. Un nuevo reporte alarmante. La paciente 4, antes mencionada, mató a su esposo con sus propias manos. También secuestró al paciente 1, el bebé asintomático, después de asesinar a sus padres. El paciente 3 también atacó a sus padres de forma violenta. Este caso del virus se está volviendo más perturbador. El último reporte de estos 3 pacientes indica su desaparición cerca de Kate's Crossing, y luego de eso, muchas personas desaparecerían cerca del río. La doctora piensa que todo está conectado. Cerca de la fecha del 18 de octubre de 1989, se informa de la construcción de un vertedero cerca del río. Parece que están encubriendo algo. Algunos dicen que tapan una nave espacial. La doctora en este punto amenaza con ir a la prensa, pero es inmediatamente despedida. Sin embargo, una cinta aparece en su despacho, con el nombre Laboratorio 8, ven de noche. Esta cinta mostraría a gente en el río, al parecer pescando, pero lo importante aparecería después, unos extraños orbes encima del espejo de agua. En cuanto a quién dejó la cinta, al parecer fue el supervisor y su asistente. Parece que estaban averiguando en quién podían confiar, ya que creen que la mayor parte de la alcaldía ha sido infectada. Le mostraron más descubrimientos a la doctora. Al parecer, el virus puede sentir, no solo quiere propagarse, sino también quiere controlar al huésped. Se le informa que el tumor en la espina actuaría como un segundo cerebro, y que los gusanos actuarían para restringir los movimientos propios del afectado. Even decapitated the worms keep the dog's head alive. According to the data he's seen, most will simply succumb to the virus, lose control. A small portion will perish. The remaining will mutate into giant amphibious creatures. Al parecer, el gobierno local estaría planeando la propagación del virus a más personas, infectando la comida y el agua. Una invasión alienígena por medio de una infección viral. Tanto la doctora como las otras 2 personas se emborracharían esa noche. La doctora perdería la conciencia y al despertar vería una nota de su supervisor indicando que fue recontratada y que ahora es parte de la familia. Sospechoso. La doctora cometió un gran error. Pronto descubriría que la botella de vino con la que se había emborrachado contenía al virus Tanguy. Ella se había infectado. Oh God, I am infected with the Tanguy virus. Le engañaron, le infectaron, y al parecer todo el centro de investigación estaba siendo controlado por esas cosas. Todo el personal la siguió hasta el estacionamiento, y le sonrieron maliciosamente. 5 de febrero de 1990, la doctora está trabajando en la veterinaria local, llenando su cuerpo con antiparasitarios y quimioterapia para perros. Ha bajado de peso, unas 40 libras, está calva y llena de llagas, pero al parecer logró frenar la enfermedad por ahora. Un mes después, la doctora cuenta que siente algo dentro de su cabeza, moviéndose en el cerebro. Las medicinas no funcionan. My fingers are spasming, my eyes are twitching. I am dying. 5 de mayo de 1990. Unos extraños sueños invaden a la doctora. 27 de agosto. The 27th of August, 1990. I can hear them now. They want me to consider them my children. I consider them a plague. El 8 de octubre, la doctora deja sus últimas palabras. Dice que enviará las cintas a una estación de televisión. Y más importante aún, dijo que toda clase de líquido que tomes debe ser hervido previamente. Esto elimina al virus.
Este fue todo el reporte de la doctora a lo largo de 3 años antes de su deceso, el 8 de octubre de 1990. En esta primera parte de la historia podemos observar cómo es que este virus ha ido apoderándose del pueblo. Comenzó con algunos casos y luego se extendió rápidamente. Se presume que es un tipo de ser alienígena capaz de controlar el cuerpo, y pasaría desapercibido hasta el momento en que comenzara la mutación. Dicho control ha llegado a las altas esferas del gobierno local, como se verá a continuación. Parte 2. Los mensajes de televisión en Tangipahoa. En esta segunda parte se nos dice que después de que el edificio de la cadena de televisión FPTV fuera destruido, salieron a la luz cientos de cintas VHS que parecían parte de la programación normal, pero apareció un extraño mensaje en una de estas. Lo que estamos viendo en pantalla es un comercial de esta cadena de televisión, y el mensaje misterioso aparece a continuación. Don't trust your government. They have sold you out. You have been warned. 3 días después de eso, aparecería una interrupción en la televisión, indicando de que todo tipo de agua debe hervirse. Effort that we possibly can to see that the landfill does not pollute any river, any stream, any body of water throughout this parish. And I am very adamant about. Luego de esa interrupción, este señor seguiría hablando de por qué el vertedero construido es seguro y etcétera, etcétera. Mentiras. Otro mensaje sobre hervir el agua aparecería poco después, y así durante una semana. Todo esto promovido por el gobierno local, y misteriosamente luego de pasado dicho tiempo, se desataría un desastre ambiental en toda la zona. Debido a esto, se instó a la población a ir al hospital cercano si tenía síntomas de picazón en la garganta, erupción cutánea, irritación en ojos, vómitos, diarrea o sangre en los desechos. Unos días después, algo raro sucedería. Aparecerían comerciales indicando que ya no es necesario hervir el agua, es seguro tomarla directamente. Esta campaña dirigida por el gobierno local sería bastante agresiva en los 3 meses siguientes. ¿Por qué este cambio repentino? ¿Qué sucedió? Con todo lo visto hasta ahora, podemos decir que el virus logró controlar las altas esferas del gobierno, y de hecho están promoviendo el turismo a la zona. Luego de este periodo de 3 meses, todo volvería a la normalidad en el municipio de Tangipahoa, y alguien interrumpiría la señal diciendo lo siguiente. Biohazard warning. Unknown substance detected in the water. Do not drink the water. Do not bathe in the water. Do not give to pets. Boiling is not enough. Water could be highly toxic. Something unnatural is in the water. The sick are no longer human. Stay human. Don't drink the water. Esto ya lo sospechábamos, que tanto hervir como no hervir el agua daba igual, puesto que no eliminaría el virus. Tanto la doctora como el gobierno local ya estaban siendo controlados cuando empezaron a decir esto, y ahora el pánico en las calles se notaba. Ese mensaje fue el detonante, y lo que dio pie a más mensajes anti-agua durante las transmisiones por televisión. Días después del mensaje, las autoridades del municipio comenzaron a trabajar las 24 horas del día en el vertedero. Esto nunca fue revelado al público.
aparecería un mensaje alarmante, indicando la evacuación del pueblo. Nadie dijo nada respecto a estos extraños sucesos. Con tantas contradicciones, algunos lo tomaron como una broma, otros como algo más siniestro. Y lamentablemente, esta segunda parte termina aquí, ya que el gobierno de Tangipahoa le ha ordenado a su creador eliminar los vídeos. Pero con todo lo visto hasta ahora, es más que suficiente para tener una idea de qué es lo que está pasando aquí. El virus Tangi está en el agua. Posiblemente su origen está debajo del vertedero. ¿Qué construyeron? ¿Qué es? ¿Una nave alienígena? ¿Algún contenedor con algún patógeno desconocido liberado? Sea como sea, ya es demasiado tarde para el pueblo. La mayoría de sus habitantes ya ni siquiera son humanos, solo tienen la apariencia. Ahora, esperemos que esto no se extienda más allá de la zona. Parte 3. La gran inundación. Esta tercera parte empieza contándonos que a fines de los 90, una extraña tormenta azotó el sur de Luisiana. Esto hizo que el río de Tangipahoa se desborde, inundando las calles. Los bomberos fueron enviados a evacuar a los civiles. Se reportaron más de 200 personas desaparecidas. Culparon a los ríos, pero algunos dijeron que esas desapariciones fueron hechas por algo más. Los voluntarios que sirvieron ese día no hablan jamás de la gran inundación, pero esta cinta recogió los hechos de ese día. Uno de los rescatistas enviados revisó varios lugares donde supuestamente había personas que necesitaban ayuda, pero misteriosamente no había nadie y escuchó algo extraño. Hey Molly, the elderly couple is MIA. Can you call HQ and see if someone's making these rescues? 10-4, I'll put the word out. Hey Molly, I'm at the Collinswood subdivision. Where are they? All the way in the back. 10-4. Molly, I'm at the back of the Collinswood. No one's here. There's no way someone else evacuated 30 people. Have you heard anything from HQ? That's a negative. Try again. What the hell was that? Sorry, trying to get some caffeine. No, I heard something. Wouldn't worry about it. Probably just an animal. The other guy said they've been hearing all sorts of stuff. Look, I'm gonna start making my way back to you, okay? 10-4. Gary, come in. How close are you to North Street? About a block away. We have a Jane Doe in need of medical. She has lacerations on her right arm. Says she was attacked by a monster in the middle of evacuation. Oh, what? I don't know. Probably was a snake or gator. Hold on. Gary, I'm gonna have to let you go. Some kind of emergency in the front office.
Nothing like a flood to bring out the best in people. Molly, again, there's no one here, but something doesn't seem right. Molly, you there? Molly, come in, please. Jesus Christ, that sounds close. El teniente Gary Davis no fue encontrado nunca. Y durante el resto de la operación circularían rumores de monstruos en el agua, acechando por todo el pueblo. Sin embargo, el gobierno de Tangipahoa desmintió estos rumores. Expertos salían en televisión asegurando que no pasaba nada y que sus aguas eran las más limpias del país, pero que extrañamente todavía eran etiquetados como zona contaminada por el CDC, aunque según el experto, esto no era así. We invite you to come visit the best kept secret in Louisiana, Tangipahoa Parish. Business is booming, restaurants have reopened, miles of waterways are ready for you to enjoy. Every weekend, there's something fun to do in our little parish. Since the Great Flood, we have rebuilt our community into the perfect place to raise your family. So come and visit your friends in Tangipahoa Parish. You might even find you'll never want to leave, but if you do, we'll be happy to send a piece of our community home with you. We here in Tangipahoa Parish are proud to announce Tangi Water will be available in every major supermarket in America. And who knows, maybe soon, people all over the world might get a chance to enjoy a cool, refreshing taste of Tangi Water. Tangi Water, it'll change you. Y aquí acaban estas cintas hablando sobre el virus Tangi, con este último mensaje diciendo: nos conquistaron sin pelear. Y hasta ahora hemos visto cómo se ha ido desarrollando la historia, comenzando con un extraño virus que modificaba al huésped, gente desaparecía sin dejar rastro, un presumible control físico y mental sobre las personas infectadas, otros mutando en aberraciones, pero cuyo tema no era hablado en noticieros, ya que la televisora estaba siendo controlada. Hemos visto a gente rebelde tratando de advertir a las personas, el supuesto encubrimiento de algo en el vertedero, quizás una nave espacial, propagandas incitando a beber agua del río, el desastre ambiental que dejó muchas víctimas, y por último, la expansión de esta invasión a todo Estados Unidos, mediante la empresa de agua embotellada. Una invasión que ha ido tan lentamente y de una manera tan insospechada que nunca nos dimos cuenta. Cualquier voz de advertencia era callada, un plan metódicamente hecho. Y bueno, aquí acaba el video. Esta historia tiene continuación, que es el proyecto Oracle, pero de eso hablaré más adelante. Hasta luego.